Hola, en este video mis compañeros y yo vamos a hablar acerca de las causas del conflicto armado interno según la CBR, que la CBR es la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Además que se hablará de dos testimonios de personas en las cuales fueron afectadas por el terrorismo, que en esa época fue de incertidumbre, de miedos. Entonces, en base a las causas, la principal fue la decisión política del Partido Comunista Peruano, de lo que era Sendero Luminoso, y teniendo como líder máximo a Abimael Guzmán, que querían iniciar una lucha armada. Otra causa es la ideología, que no solamente buscaba el poder del Estado peruano, sino también buscaban retomar las banderas de un comunismo universal. El primer testimonio es de Cirila Pulido, quien en ese tiempo vivía en el departamento de Ayacucho, específicamente en la provincia de Vilcas-Huamán, en el distrito de Acomarca. Bueno, ella nos relata que en su infancia era muy común que los militares abusen de todos los habitantes de su pueblo. Ella nos cuenta que su pueblo estaba conformado por aproximadamente 69 personas, es decir, un pueblo muy pequeño. Tanto así era el abuso que violaban a las mujeres y hasta mataban a los animales para consumirlos. Esto era verdaderamente perjudicial para ciertas familias debido a que estos animales eran parte del ganado y perjudicaban a la economía familiar. Uno de los ejemplos de dichos abusos fue lo ocurrido el 14 de agosto de 1985. Cirila nos cuenta tristemente que miembros del ejército se dirigen a Yogyapampa, lugar ubicado a 3 kilómetros de Acomarca, para la ejecución de una supuesta base del grupo terrorista Sendero Luminoso. Es así como los militares separan en 3 grupos diferentes a niños, hombres y mujeres y los asignan en 3 diferentes viviendas, para luego dispararles y arrojarles bombas, y de esta manera matar a todos. Cirila nos cuenta que en esta masacre muere su madre y la deja con tan solo 12 años de edad. Sin embargo, y por fortuna, su padre logra sobrevivir debido a que se escapó de los militares. Después de varios años y después de vivir una infancia traumática, con bastante miedo y sobre todo con la carencia del afecto, de la atención de una madre, como nos cuenta Cirila, su familia migra aquí a Lima, específicamente a una barriada, y luego de ello recibe una notificación para declarar sobre los acontecimientos pasados, es decir, sobre la masacre de Acomarca. Luego de ello y de varios años, logra conocer al asesino de su madre. El siguiente testimonio trata sobre Freddy Ortiz, un cantante del grupo Uchpa, Cenizas en Quechua. Es un grupo del distrito de Ocobamba, en Apurímac. De niño era un campesino de Ocobamba, con su padre como pastor evangélico y como profesor en un colegio. Estudió en una escuela de secundaria más tarde, en Andahuaylas, y cuando terminó se fue a Lima para prepararse como policía. Esta preparación, esta instrucción terminó en unos meses, y según nos cuenta, al día siguiente pues murieron 8 de sus compañeros más antiguos. Después de estos eventos pues los mandaron a la zona de emergencia, que en ese entonces, estamos hablando de los años 80, era Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Trabajó en esta zona y nos cuenta que tuvo muchos problemas con los mismos policías, porque algunas veces pues no llegaban a distinguir entre un campesino quechohablante y un terrorista. Y pues él nos cuenta que encargaba mucho a los policías, defendía a estos campesinos porque en realidad no es justo, ¿no? Y producto de esto, pues algunas veces se ganaba el sobrenombre de terrorista o terruco. Señaló también que las muertes diarias de los policías, lo cual era pintado en las noticias como por mano de los terroristas, pues desde su perspectiva muchas veces no eran a manos de estos, sino de los mismos policías. Él nos cuenta que muchas veces entre ellos se mataban por problemas con la mujer del otro, por demostrar quién era más macho, por diferencias en el pensamiento, en las decisiones, ¿no? Y por disputas internas entre los policías en general provocaban las muertes de los mismos policías. Lo cual, como bien dice, pues no era muy difundido y no era muy conocido hasta nuestros días, ya que los policías, cuando estos terminaban con balas en el pecho, con una mano reventada por una mina, pues los que se encargaban de
producir los hechos, no de publicarlos, pues ocultaban los hechos y procedían a informar que fueron terroristas quienes provocaron todo este incidente. Y también se debe resaltar, algo muy interesante, es que un gran porcentaje de su repertorio musical de ese señor, de Freddy Ortiz, pues trata de lo que vivió en la zona de emergencia como policía. El siguiente testimonio es el de Georgina Gamboa. Ella relata su experiencia como víctima de abuso por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en Vilcashuamán, Ayacucho, en el año 1980. Georgina fue golpeada y abusada sexualmente por parte de los militares después de haber sido sacada a la fuerza de su casa. Ella fue llevada a un cuarto, donde fue abusada por hasta 7 personas. En aquel tiempo, Georgina tenía solamente 15 años de edad. Posteriormente, fue llevada hasta Cangallo, donde le informaron que estaba embarazada. Una vez nació su hija, Georgina decidió no darla en adopción y criarla. Ella cuenta que como resultado de la traumática experiencia que vivió, le resultaba difícil poder sentir afecto por su hija. Sin embargo, siempre fue su motivación para salir adelante. A día de hoy, Georgina aún pide justicia por el repudiable acto cometido en su contra, y para todas las mujeres que fueron víctimas de casos como el suyo. Sendero Luminoso surgió debido al contexto de discriminación social, exclusión política y cicatrices marcadas por los gobiernos dictatoriales. Ello llevó a las personas naturales y jurídicas, como por ejemplo el Partido Comunista del Perú, quienes tenían el fin de reconstruir el país en base a la visión leninista, marxista, enfocada principalmente en el maoísmo, aunque al final terminó por una visión más afinada por Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Sin embargo, también hay causas educativas y creo yo que son las principales, ya que debido al abandono de la educación por parte del Estado alrededor de los años 70, pues intelectuales de la facción senderista se insertaron en estos establecimientos educativos y se aprovecharon de la sensibilidad de los alumnos, ¿no? De educación superior promedio frente a propuestas anarquistas o de ruptura del orden establecido. Por ello, entiendo a los establecimientos educativos superiores públicos como un foco de reclutamiento, en principio, a los ideales que luego soportarían al senderismo, siendo la atracción de muchos al relato utópico de una sociedad armoniosa, nueva, totalizadora. Aunque para alcanzar esta sociedad armoniosa o sin movimiento, pues también daban prestigio a la guerra popular o la lucha armada. Y si bien es un núcleo radical relativamente pequeño si lo comparamos con la población entera, incluso insignificante, pues no significa que sea un factor no determinante. Cuando se piensa, por ejemplo, en la revolución bolchevique de 1917 a manos de 80.000 revolucionarios en un país de 150 millones, ¿no? Pues no es tan alejado de la realidad. El conflicto armado interno fue un fenómeno muy violento que tenía como base ideológica la violencia reflejada en la masacre. Este conflicto violó los derechos de la población peruana, sin embargo en diferente magnitud entre las personas. Principalmente los más afectados fueron las personas de extrema pobreza, específicamente los habitantes de las zonas rurales. Dichos acontecimientos que ocurrieron en esa época están relacionados con el desamparo, la desesperanza y el resentimiento de las poblaciones por la falta de reconocimiento de estas. Haciendo una comparación con la realidad actual, podemos observar que estos actos de exclusión, marginación y maltrato aún se encuentran presentes en la sociedad para una gran proporción de la población, ocasionados por el Estado y por algunos sectores. Sin embargo, han habido cambios, como por ejemplo, la ley de consulta previa. Este conflicto ha dejado una gran huella penetrante en nuestra sociedad que nadie quisiera recordar.